Mi nombre es Jorge Alberto Bustos Quintero, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este trabajo para la materia Instrumentación, desarrollo de la tarea 2 del paso número 4 en adelante. Para esta actividad nos piden, paso número 4, implementar en software CAD Proteus o similar un sistema de medición de temperatura con un LM35. Diseña la etapa de amplificación de tal manera que obtenga 5 voltios para una temperatura de 45 grados centígrados. Realizando los cálculos, este es el diseño del circuito, este es el LM35, el amplificador operacional conectado en modo no inversor. Conectamos en la resistencia R2, tiene un valor de 10K, la resistencia R3 también tiene un valor de 10K y la resistencia R1 es la que nos da el factor de amplificación de nuestro operacional en modo no inversor. Esta es la fórmula para el cálculo del factor de amplificación. Ya sabemos que el factor tiene que ser de 11.111. Entonces con esos datos ya podemos calcular el valor que debe adquirir la resistencia R1. Una vez desarrollado el cálculo, nos arroja que debemos implementar en la resistencia R1 una resistencia de 989 ohmios, pero pues en el momento en que la monté en el simulador nos está dando una salida de 5.2 voltios, 5.02 voltios. Entonces coloqué este potenciómetro, el cual quedó ajustado en un valor de 995 ohmios para que nos diera la salida exacta, como se puede ver aquí en la simulación. Tenemos los 45 grados centígrados. El LM35 nos da una salida de 0.45 voltios, amplificada nos da una salida exacta de 5 voltios. Bueno, esta es la etapa de amplificación, la parte de amplificación. El siguiente paso es la parte de filtrado. El filtrado entonces lo vamos a hacer con un filtro activo pasabajo de segundo orden, utilizando un LM324 y la banda de corte es de 25 Hz. Aquí realizamos los cálculos. Este es el diseño de nuestro filtro pasabajo de segundo orden. Vamos a realizar los cálculos para saber qué resistencias debemos utilizar. Bueno, vamos a utilizar la aproximación de Uderburg, que nos da un factor Q de 0.7071, una constante K de 1. Utilizamos la frecuencia de corte, que son 25 Hz. El condensador C1 para nuestro filtro va a ser de 330 microfaradios y pues para no complicar tanto el cálculo vamos a usar un factor de amplificación de 1. Este es el diseño. Entonces, realizados los cálculos, obtenemos que la resistencia R3 debe tener un valor de 54.564 ohmios. El valor del condensador 2 debe ser de 82.5 microfaradios. La resistencia 2 debe tener un valor de 27.282 ohmios y la resistencia 4 debe tener un valor de 54.564 ohmios. Una vez alimentados estos valores en nuestra simulación, tenemos que le vamos a inyectar una señal de 24 voltios con una frecuencia de 25 Hz y aquí vamos a obtener nuestra salida. Vamos a correr la simulación. Esta es la gráfica de frecuencia, el paso que nos va a dar nuestro filtro pasabajo.
Vamos a correr la simulación y esto es lo que obtenemos. Aquí podemos ver las dos ondas, la señal de entrada, esta onda sinoidal, y la señal de salida, esta onda semicuadrada que tenemos. Esto entonces va a ser la que se va a encargar de hacer el filtrado en nuestro sistema de medición. Para el siguiente punto vamos a desarrollar el paso número 6, que nos dice que debemos implementar en software CAD una etapa de conversión análoga digital de 8 bits usando el integrado ADC0804 con una señal de entrada de 5 voltios y visualización con diodos LED. Bueno, entonces aquí tenemos que en nuestro paso número 6 esta sería la conexión, el diagrama que se puede extraer del datasheet del integrado ADC0804, que nos da la visualización con los 8 LEDs. Nos hace un barrido en código binario, nos muestra la variación de nuestra señal. Vamos a correr la simulación. Entonces en la simulación podemos ver nuestros 8 LEDs. Por la patica número 6 tenemos nuestro voltaje de entrada y vamos a correr la simulación para ver cómo se comporta. Como podemos ver, aquí está ya corriendo la simulación. Tenemos que darle Start y nos enciende inmediatamente los 8 LEDs. Nos está arrojando un número binario indicándonos, puede decirse, 8 unos. Esto viene siendo 200 algo el número binario que nos está representando. Esta sería la etapa de conversión análoga digital. Y ahora para el paso número 7 tenemos que hacer una integración de los 3 diseños que vimos anteriormente para hacer pues la visualización de nuestra temperatura, de la temperatura que estamos tomando en el paso número 4 hasta el paso número 6. Entonces aquí tenemos cómo nos queda el circuito ya unido. Esta es la simulación. Como podemos ver, tenemos la parte de amplificación, la parte de filtrado y nuestra visualización con los diodos LED. Entonces ya nos queda hacer correr el programa. Corremos el programa. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra visualización de temperatura, tenemos los 5 voltios de salida, el filtro pasa abajo que nos va a entrar una señal al ADC0804 que va a tomar una lectura cada 25 Hz, no, va a tomar 25 lecturas por segundo de nuestra variación de temperatura. Entonces, como podemos ver, tenemos los 5 voltios. Si realizamos una variación de temperatura, podemos ver que nuestro valor va cambiando. Vamos a arrancar desde 0. En 0 deben quedar todos los números, todos los LEDs apagados, es decir, todos en ceros. Y a medida que vamos aumentando, va aumentando pues el valor del número binario que estamos viendo en el representado con los LEDs. Aquí tenemos el 0 voltios 0 voltios en la salida. Vamos a empezar ya con una pequeña variación, nos empieza a cambiar en código binario. Este es el 3 binario, 4 y así sucesivamente hasta cuando llegamos a los 45 grados, que nos dan 5 voltios de salida, que es nuestra representación con todos nuestros LED
encendidos. Bueno, entonces esta fue la explicación de las tres etapas que estábamos realizando para esta actividad. Y ya hicimos etapa por etapa y vimos el funcionamiento de nuestro sistema. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.